a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. El día de hoy voy a hacer un video especial para responder todas las preguntas que me han hecho llegar nuestros amigos hasta el día de hoy. Y a la vez también quiero agradecer a todos ustedes, a todos nuestros amigos suscriptores, porque el día de ayer, 27 de abril, llegamos a los 500 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y si tú que me estás viendo todavía no te has suscrito, suscríbete. Haz clic aquí abajito donde dice suscribirse. Haces clic en la campanita de notificaciones y escoges la opción todas. De esta forma, a ti también te va a llegar mucha más información que tú necesitas para tus viajes. Y no te olvides, dame like, dame me gusta para que el YouTube se abra y esta información llegue a muchas más personas. Que yo estoy seguro que al igual que algunos de ustedes que me hicieron preguntas, van a necesitar esta información. Así que ahora, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. Si tú por primera vez estás viendo este canal, me presento, mi nombre es Ricardo y trabajo más de 20 años aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita en Japón. El día de hoy voy a hacer un video especial de solo respondiendo preguntas que todos nuestros amigos suscriptores me han hecho llegar hasta el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta me lo ha hecho un amigo de nombre Camilo. La pregunta es la siguiente. Él me dice que va a viajar desde Colombia hasta México y luego de México va a tomar un vuelo de All Nippon Airways, que es el ANA, que llega a Narita aproximadamente como a las 6:30 de la mañana. Y luego tiene una conexión a las 6:40 de la tarde hacia Singapur. La pregunta de nuestro amigo es si él puede hacer tránsito aquí en Japón. La respuesta a nuestro amigo Camilo de Colombia es la siguiente. Para hacer tránsito aquí en el aeropuerto de Narita hay que tener 3 condiciones. 3 requisitos debes de tener. La primera es que la conexión sea el mismo día. De acuerdo a tu pregunta, tú vas a llegar a las 6:30 de la mañana en el vuelo de ANA. También me pones que tu vuelo siguiente sale a las 6:40. No me pones la aerolínea, pero yo, averiguando, voy a suponer que es Singapore Airlines, que sale a las 6:40 con destino a Singapur. Entonces, el primer requisito está bien. El mismo día. La conexión es el mismo día. El segundo requisito es que la conexión o el tránsito que hagas en Japón sea en el mismo aeropuerto. El ANA llega al Terminal 1 y el Singapore Airlines sale también del Terminal 1. Esto puede ser el Terminal 1 o el Terminal 2. No hay ningún problema, siempre y cuando la conexión sea en Narita. Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque hay muchas personas que compran su boleto por internet y cuando ponen Tokio, a veces el internet lo pone como si fuera Haneda en Tokio, no Narita. Entonces, les doy una recomendación que cuando compren por internet pongan Narita, no pongan Tokio,
porque a veces puede haber alguna confusión en los aeropuertos. Entonces, el segundo requisito también está bien. Ya tenemos el primero el mismo día y el segundo en el mismo aeropuerto. Y el tercer requisito que necesitas para hacer tránsito en Japón, aquí en Narita, en el aeropuerto de Narita, es tener todos los documentos necesarios que se requiere para ir a tu destino final. Si tu destino final, el país a donde tú vas desde Narita, pide PCR, pide certificado de vacunación, o pide visa o cualquier documento que pida ese país, tú lo tienes que tener. Si tienes estos tres requisitos, tú puedes hacer tránsito aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita. Información adicional. Para los que hacen tránsito en Narita el mismo día, no necesitan tener PCR ni vacunación, ningún documento. Solo hacen tránsito dentro del Aeropuerto Internacional de Narita. Así que, mi estimado Camilo de Colombia, espero que esta respuesta te sirva de mucho para ti cuando viajes desde Colombia a México, luego a Japón, Narita y luego a Singapur. Para que esto se entienda más claro, voy a poner un ejemplo. Si nuestro amigo Camilo viaja desde Colombia a México y de México vuela a Narita, al aeropuerto de Narita, tiene que obligatoriamente salir del aeropuerto de Narita hacia su destino final, que es Singapur. En el caso de que nuestro amigo compre un boleto desde Colombia a México y de México compra un vuelo hacia el aeropuerto de Haneda, en Tokio obligatoriamente tiene que salir de Haneda hacia Singapur. No se puede hacer conexión en dos aeropuertos diferentes. Narita, Haneda son dos aeropuertos diferentes. Tengan mucho cuidado cuando compren su boleto. Tiene que ser en el mismo aeropuerto. Con esto creo que ya está aclarado la pregunta. Sin embargo, si tienes muchas más preguntas, ya sabes, déjamelo aquí en la cajita de comentarios y yo después te lo voy a estar respondiendo. Bueno, ahora vamos a ir con la siguiente pregunta. Y la persona que me hace esta pregunta se llama Freud Méndez Salas. Me dice, ¿qué pasa con los que hacemos escala en Japón para ir a otra ciudad? Bueno, yo voy a asumir que la pregunta es, ¿qué pasa con los que hacen escala en Japón para ir a otro país? Si esta es la pregunta, bueno, ya la respondí al comienzo. Pero si la pregunta es, si llegas a Japón y necesitas ir a una ciudad dentro de Japón, la respuesta es la siguiente. Si tú tienes tu certificado de vacunación con 2 dosis, pues te van a pedir que hagas tu cuarentena en tu casa. Pero si tú vienes con un certificado de vacunación de las 3 dosis, entonces no necesitas hacer ninguna cuarentena. Desde el día que llegas aquí a Japón, te hacen un PCR dentro del aeropuerto y si sales negativo, entonces ya puedes ir a tu casa y puedes trabajar si es que vivas acá o puedes ir a pasear o a algún lugar donde tú desees. Si llegas a Japón con las 3 vacunas, tú puedes entrar y no tienes que hacer cuarentena. Pero estamos asumiendo de que tú vives en Japón, porque hasta el momento no pueden venir turistas todavía aquí a Japón. Entonces, si todavía eres una persona que no vives en Japón, no puedes venir a Japón a hacer turismo por el momento. Aquí también tengo otra pregunta que me ha hecho llegar Jun Tokumura desde Perú. Me dice, don Ricardo, ¿usted cuándo cree
que van a abrir las fronteras de Japón para los turistas? Bueno, esta pregunta la hace un montón de personas, muchísimas personas se hacen esta pregunta, personas que quieren venir a Japón a hacer turismo y por el problema del corona todavía no pueden venir. Y la respuesta es que el gobierno japonés todavía no ha dado una respuesta oficial de qué día o de qué mes se van a abrir las fronteras o van a dar los permisos para que la gente pueda venir a Japón como turista. Por supuesto que esperamos de que sea lo más rápido posible, pero por el momento todavía no se puede venir a Japón como turista. Un saludo para Jun Tokumura, que nos está siguiendo siempre aquí en tu canal GoToViajes. Vamos con la tercera pregunta de nuestro amigo Wilder. Nuestro amigo Wilder me comenta de que él tiene pasaporte japonés y tiene 2 hijos que los quiere traer aquí a Japón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, mi estimado Wilder, si tú en este momento no estás en Japón, estás fuera de Japón, en otro país, y tus hijos están contigo y los quiere traer, yo te recomiendo de que te vayas a la embajada japonesa en ese país y expliques los motivos por el cual tú quieres traer a tus hijos. Normalmente los japoneses pueden traer a sus hijos a Japón. Así que te recomiendo que vayas a la embajada o al consulado japonés en el país donde te encuentres en este momento y que averigües cuáles son los requisitos, los documentos que tú necesitas para traer a tus hijos, tú teniendo nacionalidad japonesa. Ok, vamos con la siguiente pregunta que me hace llegar una amiga suscriptora que se llama Vanessa Infante. Bueno, dice, lo que pasa es que yo me casé con un descendiente japonés, estuvimos haciendo papeleos para poder irme a Japón, pero por la pandemia todo se malogró y ahora han pasado 2 años y me divorcié. Ahora no sé qué solución me podría dar usted. Bueno, mi estimada Vanessa, aquí sí hay un problema que no se puede arreglar tan fácilmente, porque para sacar una visa, en el caso tuyo, y que querías vivir en Japón, tenías que tener el esposo descendiente de japonés. Porque esta persona va a ser la que te va a facilitar los documentos para poder sacar la visa. Como tú dices que por el problema de la pandemia se demoró 2 años y luego pues lamentablemente te divorciaste, no hay una forma de que puedas venir a vivir a Japón porque ya no tienes el garante. La única forma sería de que si tú hayas estudiado o tengas alguna carrera en la cual puedas aplicar para una visa de trabajo teniendo un sponsor, una empresa que te contrate, creo que esa sería una de las soluciones. O la otra solución, pues sería de que te amistes con tu ex esposo. De esta forma creo que sería mucho más fácil para que puedas iniciar trámites para sacar una visa para poder vivir en Japón. Mucha suerte para ti. Vamos con la siguiente pregunta. Y me la ha hecho llegar Alicia Montano. Alicia Montano. Bueno, me pregunta y me dice, ¿este permiso es solo para Perú o es para otros países? Bueno, creo que está hablando sobre el permiso de la visa familiar, la que yo hablé en un video anterior.
Bueno, lo que le digo es que este permiso familiar, esta visa familiar, no es solo para peruanos, es para cualquier persona que viva en Japón, que trabaje en Japón y que quiera invitar a sus familiares de primer grado o de segundo grado. No es exclusivo para Perú, para Colombia, para Filipinas, no, es para todos extranjeros que viven en Japón, que tengan residencia permanente en Japón, que trabajen aquí en Japón, porque van a tener que presentar todos sus documentos de impuestos pagados el año pasado. Así que mi querida Alicia Montano, aquí está tu respuesta. Si tú eres una de las personas que vive en Japón, eres residente en Japón, puedes iniciar tus trámites para invitar a algún familiar que tú necesites. Bueno, seguimos con las preguntas. A ver, la que sigue es Rosario Mori Guevara. Y me dice, buenos días, una consulta. Soy hijo de japonés, pero estoy en Perú. Quiero viajar a Japón, pero no tengo ningún familiar aquí en Japón que me haga el certificado de elegibilidad. ¿Cómo podría solucionarlo? Pues para empezar, siendo hijo de japonés, puedes venir a Japón, empezando de ahí. Lo segundo es que no eres la primera persona que no tiene familiares en Japón. Hay muchísimas personas que no tienen familiares en Japón. Entonces lo que yo te recomiendo es que vayas al consulado o a la embajada de Japón en Perú, lleves todos los documentos que demuestren que tú eres hijo de japonés y preguntes cuál es la excepción o qué tipo de aplicación tienes que hacer, en este caso que no tienes a nadie aquí en Japón que te pueda hacer tu certificado de elegibilidad. Así que, por favor, comunícate, contáctate con el consulado o la embajada japonesa en Perú para que expliques tu situación, que no tienes a nadie aquí que te sirva para hacer el certificado de elegibilidad. Rosario Mori Guevara, muchísimas gracias por tu pregunta. Ya saben, si tienen más preguntas, déjenmelas aquí en el cajoncito de comentarios que yo les estaré respondiendo. Bueno, seguimos con más preguntas. La siguiente es de una amiga, suscriptora también, que está siguiendo nuestro canal, que se llama Giselle Galindo. Pues ella me explica de que quiere traer a su mamá que está en Perú. También me dice que su mamá anteriormente había estado aquí en Japón, pero que tuvo que regresar a los 6 meses a Perú. ¿Cómo puede hacer para traer a su mamá? Bueno, voy a tratar de explicarlo un poco fácil que se pueda entender. La primera cosa que puedes hacer, y aprovechando de que ahora el gobierno ha dado esta entrada para visita familiar, esto es una de las formas que tú puedes traer a tu mamá, siempre y cuando cumplas con los requisitos que piden. Y uno de ellos es ser residente aquí en Japón. Quiere decir que trabajes, que vivas aquí en Japón. Sin embargo, esta visa familiar es temporaria, es por un corto tiempo. No quiere decir de que se pueda quedar a vivir a Japón. También me explicas de que lo que tú quieres, Giselle, es que tu mamá se quede aquí, porque quieres sacarle seguro para que se pueda atender aquí en los hospitales de Japón. Si este es el caso, pues la única forma es que vayan al consulado japonés en Perú y expliques de que ustedes
Porque también me hablas de que uno de tus hermanos es residente aquí en Japón, o sea, tiene la visa permanente. Entonces que vayan al consulado en Perú y pregunten qué tipo de documentación necesita para poder venir. Yo creo que esto no es muy fácil. La otra opción es que ustedes que están aquí en Japón vayan a las oficinas de inmigración, el que esté más cerca donde vives, y expongas tu caso de que tu mamá está sola en Perú y necesita estar con sus hijos aquí en Japón. También me comentas de que tu mamá tiene que seguir un tratamiento en un hospital. También puedes explicar esto en las oficinas de inmigración y posiblemente ellos hagan una excepción. Esto no es un caso normal, pero si vas y explicas exactamente cuál es tu situación, posiblemente te den alguna solución. Ya sabes, vuelvo a repetir, que la visa de visita familiar es por corto tiempo. No es una visa para que se puedan quedar en Japón. Es solamente para que se puedan reunir los hijos con los padres o los nietos y que por el corona no hayan podido viajar. Así que mi estimada Giselle Galíndez, muchas gracias por tu pregunta y espero que la respuesta te sirva de mucho para ti. Bueno, seguimos con más preguntas. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro amigo Elder Vega, de aquí de Tokio. Siempre nos sigue aquí en este canal. Un saludo para él. Me dice, he comprado un boleto por internet de Narita a Los Ángeles y luego hacia Lima. La pregunta es la siguiente. De Narita a Lima, su vuelo es LATAM 7456. Ese es su vuelo, desde Narita hacia Los Ángeles. Y luego de Los Ángeles hacia Lima es LATAM 2477. Él me pregunta si está bien este boleto comprado, porque quizás tenga alguna duda. Pues yo le voy a decir y se lo voy a aclarar. ¿Qué tipo de boleto es este que tú has comprado? Para empezar, la aerolínea LATAM no vuela de Narita. No existe LATAM aquí en Japón. Si tú vienes al aeropuerto de Narita y buscas la aerolínea LATAM, no la vas a encontrar. Yo lo ayudé a él justamente a averiguarle cuál es su vuelo real. Aquí les voy a explicar algo. Las aerolíneas se han juntado en grupos y dentro de ellas se ayudan para vender boletos. LATAM está dentro de un grupo donde también está YAL. Ya LATAM puede vender boletos, pero que van a utilizar los aviones de YAL. Entonces, cuando tú buscas LATAM, el vuelo 7456, en la internet te va a dar que el vuelo real que tú tienes que tomar de Narita es el vuelo YAL 62, que sale del aeropuerto de Narita y vuela hacia Los Ángeles. Así que mi amigo Elder, ya sabes que cuando vengas a Narita tienes que buscar el YAL 62. Este está ubicado en el tercer piso del Terminal 2. Si buscas como LATAM, como compraste tu boleto, no lo vas a encontrar. Así que un fuerte abrazo para ti, amigo Elder de Tokio, y espero que todo te vaya bien. Siguiendo con nuestro amigo Elder Vega de Tokio, tiene otra pregunta también que me acaba de hacer. Y es, si él compró un boleto por internet y le figura como vuelo de Narita LATAM,
Entonces, ¿cuántas maletas él puede llevar? Esta pregunta es muy buena, porque como expliqué anteriormente, hay aerolíneas que solamente te permiten una sola maleta, como American Airlines. Solamente es una sola maleta. Pero hay aerolíneas que te permiten dos. En este caso, averigüé en el aeropuerto y este boleto de LATAM, como vuela con YAL, le permite llevar dos maletas. Yo les voy a poner como ejemplo una persona que compró un boleto en internet y decía American Airlines que volaba de Narita a Los Ángeles. Así era el boleto comprado en internet. Pero American Airlines no vuela desde Narita a Los Ángeles. American Airlines también está dentro de este grupo de YAL. Entonces, American Airlines también puede vender boletos, pero que tú vas a volar en YAL, no en American Airlines. Pero como American Airlines solamente permite una sola maleta y tú compraste tu boleto en American Airlines, cuando vas al counter de YAL, ellos solamente te van a permitir llevar una maleta y la segunda te van a cobrar $100. Entonces tengan mucho cuidado cuando compren boletos por internet. Fíjense si la aerolínea, el número de vuelo que ustedes están comprando es de la misma aerolínea o tiene que volar en otra aerolínea. De acuerdo a eso, las maletas, los números de maletas son diferentes. Así que tengan muchísimo cuidado. La otra es, si ustedes tienen alguna duda, al igual que nuestro amigo Elder, déjame aquí tu pregunta que yo con mucho gusto te lo voy a averiguar y te voy a informar. Gracias a todos ustedes, gracias Elder. Chévere, que te vaya todo bien. Vamos, seguimos con otra pregunta y de nombre es Misaki Kudaka. Bueno, la pregunta se refiere al PCR. Cuando llegan aquí en Japón, me dice si es obligatorio realizar el PCR en el cuarto día o es solamente para adelantar la cuarentena. Y después del séptimo día, ¿qué hace? Y en caso de que realice el PCR hay que pagar por nuestra cuenta. Bueno, sí. Si tú vienes a Japón, vives en Japón y estás regresando y tienes tu certificado PCR y también tienes tu certificado de vacunación, pues ya saben que cuando llegan aquí en Japón, dentro del aeropuerto le hacen un examen PCR. Si ustedes salen negativos, entonces pueden salir del aeropuerto. Sin embargo, si su certificado de vacunación es de solamente 2 dosis, le van a pedir que hagan cuarentena en su casa de 7 días. Pero también les van a explicar de que al tercer día, si ustedes desean hacerse un PCR por su cuenta, y ustedes lo tienen que pagar, y si salen negativos, ustedes lo presentan vía internet y cuando ya ellos les manden la confirmación, ustedes ya pueden estar libres y no esperar hasta el séptimo día. Ese es en el caso de los que tienen las 2 vacunas. Pero si ya tienes las 3 vacunas, como expliqué anteriormente, si llegas al aeropuerto de Narita o Haneda y dentro del aeropuerto te hacen el PCR y sales negativo, automáticamente tú ya estás libre para empezar tu vida normal porque tú estás regresando a Japón, puedes trabajar, puedes salir a la calle, no tienes que hacer ningún tipo de cuarentena. Es solo para los que no tienen 3 dosis de vacunación. Entonces, que quede claro de que son 7 días para los que tienen 2 vacunas. En el tercer día, si desean, se pueden hacer un PCR. Si salen negativos, lo presentan por internet y tienen que esperar la confirmación para que el cuarto o el quinto día que le llega la confirmación, ustedes ya están libres. Esto es solamente para acortar un poco el tiempo y ya no sea 7 días. Pero vas a tener que pagar tu PCR. Y dependiendo dónde lo hagas, en algunos lugares te van a cobrar pues 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Va a depender del lugar donde tú lo hagas. Así que espero que ya
tu pregunta con esta respuesta esté aclarada. Muchas gracias por tu pregunta. Hay otra opción también que tú puedes tener. En uno de mis videos anteriores yo hice un video de dónde sacar los PCR más baratos. E inclusive en algunos lugares, si tú ves el video te vas a dar cuenta que en algunos lugares para sacar PCR, si tú vives en el mismo Ken, hasta te lo pueden hacer gratis. Muchísimas personas ya me han llamado agradeciéndome por esta información porque han hecho su PCR y lo han hecho gratis. No es en todo Japón, pero hay en algunas ciudades. Te pido por favor que revises el video anterior donde yo hablo sobre este tema y donde puedes encontrar la información. Puedes encontrar más barato e inclusive gratis. Así que te recomiendo que lo veas. Bueno, aquí hay otra pregunta también que yo creo que es muy importante que lo diga, porque nuestro amigo, bueno, es un nombre, dice Only Me in Japan. Así está el nombre de esta persona y me dice, ¿para vuelos domésticos dentro de Japón se necesita PCR? Pues por el momento no. Para vuelos domésticos dentro de Japón no se necesita PCR. Por el momento no hay una información oficial que diga que necesites PCR. Inclusive muchísimas personas siguen viajando hasta ahora dentro de Japón y todavía no es un requerimiento para las personas que vayan a volar en avión o en tren o en Shinkansen. No se necesita por el momento. Bueno amigos, después de haber respondido muchas preguntas, pues quiero agradecer también a todas las personas que han visto mis videos y especialmente la del PCR, donde yo explico que hay lugares donde ustedes pueden sacar PCR por 3.000 o yenes o 2.700 yenes muy baratos, e inclusive hay algunos lugares que se pueden hacer hasta gratis. Ya muchas personas lo han sacado y me han mandado su agradecimiento por darle esta información. Igualmente quiero agradecer a todas estas personas que siempre nos están viendo, nos están siguiendo, me están mandando mensajes, a Techi Martínez, a nuestro amigo Willer, a Angélica Yonamine, que siempre ella está mirando nuestros videos, apenas yo lo pongo, ella me manda un mensajito de agradecimiento, y a todas las personas que de alguna u otra forma esta información les sirve, ya les ha servido y han podido traer a sus familiares o hacer tipos de visa o sacar PCRs, cualquier tipo de documentación. Muchas gracias a todas las personas de Japón, de Perú, de Colombia, de México, de Los Ángeles. A todos ellos un fuerte abrazo y sigan compartiendo todos estos videos con todos sus amigos y con toda su familia. No me quiero olvidar de seguir dando agradecimiento y saludos a todas las personas que siempre nos están siguiendo, como a nuestro amigo Víctor Muto, de aquí de Japón, a Jesús Díaz, que también siempre nos está viendo. A todos ustedes muchísimas gracias. También agradecer a nuestro amigo Eduardo Asato también, que está siempre mirándonos. A nuestro amigo Shigeru Sakuda, a Mune Arakaki también que nos ve. A Omar Giga que también nos ve. A Claudia Maekawa. A Patti Kamida, a sus hermanas. A toda la familia Kamida de Kanagawa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento muy grande porque, como dije al comienzo, el día de ayer hemos llegado a los 500 suscriptores. Y espero que más personas, si tú estás viendo el video y todavía no te has inscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Haz clic aquí en donde dice suscríbete con letras rojas. Ya sabes,
clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma te va a seguir llegando más información que tú vas a necesitar. Y no te olvides de los likes, dame me gusta, ya sabes que YouTube se abre y esta información llega a mucha más gente. Y llegamos a los 500 suscriptores. Muchísimas gracias a todos una vez más. Sigan suscribiéndose. Esperamos llegar a muchísimos más. Así que me despido de ustedes el día de hoy. Después de haber respondido muchísimas preguntas, sigan compartiendo y sigan dándome sus preguntas. Escríbanlo aquí en la cajita de notificaciones que yo con mucho gusto después les estaré respondiendo. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!